Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 57. ¿Por qué celebridad? En una encuesta hecha a jóvenes de la generación del Millennials, el 50% declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas era convertirse en famosos. En el pasado, la gente quería hacerse famoso por hacer algo. Ahora la celebridad se ha convertido en un fin en sí mismo, alcanzando características cuasi divinas. La gente no solamente quiere ser famosa, también idolatran a las personas que han alcanzado el estatus de celebridad. Este interés generalizado por las personas famosas ha sido descrito como el culto a las celebridades. En un fenómeno social destacado en la cultura popular de Occidente, para el ambicioso, la fama es lo mismo que la sal para el sediento. Cuanta más tienes, más quieres. Madonna, quien en su momento probablemente fue la mujer más famosa del planeta, declaró: "No seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios". La celebridad y la fama son solo un débil reflejo de la verdadera gloria. En la Biblia se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios. Gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia. Y la gloria de Dios denota su importancia, reputación, majestad y honra. Quizás no sea sorprendente que, a medida que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, se vuelva hacia la adoración de la gloria de la celebridad y la fama. Estamos llamados a adorar la gloria de Dios y reflejarla, aunque sea imperfectamente en nuestras vidas. Hoy le estaré leyendo el libro de los Salmos en la Nueva Versión Internacional. Ubiquémonos en el Salmo 26, capítulo 1, versículo 1 al 12. Hazme justicia, Señor, pues he vivido en integridad. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mi corazón y mi mente. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. No me quites la vida junto a los pecadores, ni me hagas correr la suerte de los asesinos. Entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos, yo, en cambio, vivo en integridad. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. El punto 1 habla sobre busca la gloria de Dios. David escribe: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Versículo 8. El rey David era una celebridad por derecho propio. Ver Samuel 18:7. Aún así, no buscó su propia vanagloria, sino que le dio la gloria a Dios. Así termina el Salmo, proclamando: mis pies están en terreno firme, bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Salmos 26:12. Él lideró al pueblo en el dar la gloria a Dios. Si quieres ser reflejo de la gloria del Señor, sigue el ejemplo de David. Intenta llevar una vida sin tacha. Versículo 1. Confía en el Señor sin titubeos. Versículo 1b. Intenta mantener tu corazón y tu mente puros. Versículo 2. Guíate por el amor y la verdad de Dios. Versículo 3. Evita la cercanía con personas que te hagan caer, mentirosos, hipócritas, malvados y perversos. Versículos 4 al 5. Aunque David diga: llevo una vida intachable, en el versículo 11a,
continúa diciendo, líbrame y compadécete de mí. Versículo 11b. Tuvo que haber sido consciente de que, aunque intentaba llevar una vida extensa de pecado, no siempre lo lograba, por lo que necesitaba de la redención y la misericordia de Dios. En vez de pretender decir que no tenía pecado, lo que David hace es declarar que vive una vida íntegra. Versículos 1 al 11. Que es sincero y su corazón entero es para Dios. Otros reyes de aquella época habrían esperado que la gente los ensalzara dando culto a su celebridad. Pero David era un adorador del Señor. Escribe así: caminos, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Versículos del 6 al 8. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento leemos acerca de un nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Su presencia se encuentra en una persona. Jesús es ese templo. Ver Juan 2, versículos 10 y 21. En Jesucristo se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios. 1:14. Aún más, la sorprendente realidad es que la gloria de Dios también habita en todas las personas que confían en Jesús, tanto individualmente, ver 1 Corintios 6:19, como conjuntamente, ver 1 Corintios 3:16. El pueblo de Dios es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2:22. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tu gloria mora entre tu pueblo. Amo la casa donde habitas. Proclamaré en alto tu alabanza y contaré tus maravillosas obras. Ubiquémonos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 32. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos Jesús se transformó, su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho, ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que había visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: eso es verdad, Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos los trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver Jesús, la gente se puso muy contenta.
pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús les preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo ha arrojado al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús le contestó: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que Él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía: yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero 3 días después resucitaré. Los discípulos no entendían lo que Jesús le quería decir, pero tenían miedo de preguntarle. Punto 2. Refleja la gloria de Jesús. Pedro, Santiago y Juan pudieron ver un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. No es coincidencia que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús hubiera preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? 8:27. Revelando la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios. Por un momento se echó a un lado la cortina del tiempo y los discípulos vieron a Moisés representando a la ley y a Elías representando a los profetas, palpablemente vivos y al lado de Jesús. Los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y Elías. En el mundo del judaísmo, aquellos hombres eran los más famosos de todos, pero Dios está diciendo que Jesús es aún más grande que aquellos 2 venerados hombres. Cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Capítulo 9, versículo 8. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo en su gloria revelada. La palabra usada para transfigurado es la misma que se traduce como transformado. Cuando el apóstol Pablo escribe: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18. La celebridad hoy en día consiste en la fama y busca publicidad.
Jesús no buscó publicidad, más bien lo contrario, les ordenó que no contaran a nadie lo que había visto. Marcos 9:9. La celebridad se suele asociar con la riqueza y un estilo de vida lujoso. En la vida de Jesús, el sufrimiento y la gloria están indisolublemente ligados. En cuanto baja de la montaña, le explica a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Versículo 12. La gloria de Jesús era de un tipo diferente a la que el mundo espera, tanto entonces como ahora. Una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía masas de gente. Versículo 14. Al ver a Jesús todos corrieron a saludarlo lleno de admiración. Versículo 15. Los discípulos que no habían subido a la montaña no tuvieron la fe necesaria para sanar al muchacho que tenía un espíritu maligno. Jesús les dijo, para el que cree todo es posible. Versículo 23. El mundo dice, hay que ver para creer. Jesús dice, cree primero y verás. San Agustín escribió, la fe es creer en lo que no vemos, la recompensa de la fe es ver aquello que creemos. Jesús sana al muchacho sin grandes ceremonias, ni en este caso imposiciones de manos. No se da una batalla prolongada, sino el simple poder de la orden de Jesús. La batalla ya ha sido ganada de antemano mediante su vida de oración. Versículo 29. Una vez más hemos visto un destello de la gloria de Jesús. Jesús prosigue hablando del tema de sufrimiento. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Versículo 31. Oremos. Señor, ayúdame en el día de hoy a pasar tiempo en tu presencia y reflejar tu gloria en todo lo que haga y diga. Amén. Hoy estaremos leyendo Éxodo 39 y Éxodo 40. Confesión de los trajes sacerdotales. Los trajes para los sacerdotes se hicieron con tela morada, tela azul y tela roja. También se tejió la túnica especial para Aarón, con las 2 piedras de onís multicolor en la que estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Con un martillo se hicieron 2 láminas de oro, que luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados en las túnicas y en el cinturón. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con la misma clase de telas de la túnica y la capa de la túnica con tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos se les hicieron finos bordados, lo mismo que al gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colgó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Termina la construcción del santuario. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver a Moisés y le hicieron entrega oficial del santuario y de todos sus utensilios, así como del pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario y los trajes sacerdotales de Aarón y de sus hijos. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones de Dios
le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Éxodo 40. Dedicación del santuario. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el día 1 del mes de Abib. Este santuario será el lugar de donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar incienso lo colocarás frente al cofre del pacto y luego colgarás la cortina que se va a la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua. Una vez que todo esto esté en su lugar, instalarás la cerca del patio alrededor del santuario y colgarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está allí adentro, para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar de los sacrificios quemados y sobre sus utensilios y sobre el recipiente de bronce y su base, para que todo quede dedicado a mi servicio. Después de eso, lleva a Aarón a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen allí. Aarón deberá ponerse la túnica especial de sacerdote y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y de sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer día del mes de Abib se armó el santuario, siguiendo las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto. Le puso al cofre las varas y la tapa y ordenó que los pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario, dentro del lugar santo, y colocó los panes sobre la mesa, tal como Dios se lo había ordenado. El candelabro lo colocó frente a la mesa, es decir, en la parte sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así él se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario frente a la cortina del lugar santo, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Moisés quemó allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario, colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados y en él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua Moisés, Aarón y sus hijos debían llevarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar, tal como Dios se lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del patio alrededor del santuario y el altar, y colgó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario,
Una nube lo cubrió todo y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba, a menos que la nube se levantara. En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante la noche un fuego aparecía sobre él. Punto 3. Espera una eternidad de gloria. David pudo ver un destello de la gloria de Dios cuando entró en el templo. Los discípulos vieron un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Cuando te reúnes con el pueblo de Dios, deberías ver un destello de la gloria de Dios. Una vez terminado de construir el tabernáculo, el santuario, o en palabras del mensaje, la morada, la cual precede al templo, la nube cubrió la tierra del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario, la morada. Capítulo 40, versículo 34. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Versículo 35. La gloria de Dios se manifiesta de una manera palpablemente poderosa. En aquel momento, de hecho, podía ser vista posada sobre el tabernáculo. La palabra hebrea para posarse, Shekinah, se usa hoy en día a veces para describir cuando se siente la presencia y la gloria de Dios de una manera especialmente poderosa o palpable. La nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y los guiaba día y noche. Versículos 36 al 38. De la misma manera que el Santo Espíritu de Dios te guía a ti ahora, este es el antecedente del Antiguo Testamento de la nube que aparece en la historia de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan experimentaron en aquella ocasión fue un destello de la gloria del Señor. Marcos 9:7. Por medio del resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Puedes ver un destello de la gloria de Dios porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Versículo 6. Se trata solo de un destello, Llegará el día en que puedas ver toda esta realidad. El apóstol Pablo dijo que por esto no debemos descorazonarnos, aun cuando atravesemos momentos difíciles, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Versículo 17. Oremos. Señor, gracias porque nos preparas para el momento en que nos revelarás completamente tu gloria. Ayúdanos a ver las dificultades de la vida con la perspectiva de una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. La pastora Pipa añade en el Salmo 26 del 1 al 12, este salmo se atribuye a David. Me sentí interesada por lo que decía el versículo primero, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Desearía poder decir lo mismo, pero sé que mi vida dista mucho de ser intachable y muchas cosas le han hecho tambalearse. El problema es que sabemos que la vida de David no era intachable o lo estaba haciendo muy bien hasta que se metió en un gran lío o no lo hacía bien. El versículo 11 dice, compadécete de mí. David sabía que necesitaba la misericordia de Dios y yo también lo sé. Este devocional fue escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel
de la iglesia HTV en Londres. Y esta es su voz que le dio vida a este podcast, Ingrid Flores. Dios le bendiga grandemente.